¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el camino hacia una audiencia de divorcio terminara siendo el giro más importante de tu vida? Yo tampoco lo imaginé. Hoy quiero compartir una historia que, de verdad, me marcó el alma. Es un relato sobre cómo un pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo. La historia de una mujer ignorada y humillada por su esposo, pero defendida por alguien totalmente inesperado. Todo comenzó con algo tan simple como un viaje en autobús. Pero antes de seguir, déjame pedirte algo, apóyanos con un like y suscríbete ahora mismo. También quiero saludarte. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad y escribe la palabra presente. Me encanta saber desde qué rincones tan lejanos me están escuchando. ¿Ya estás listo para esta historia? Te recomiendo tener pañuelos cerca y algo para picar. Ahora sí, empecemos. Aquella mañana, la luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la cocina, pero no lograba darme ni un poco de calor. Yo estaba ahí, inmóvil, mirando un sobre marrón que descansaba sobre la mesa del comedor. No hacía falta abrirlo para saber que traía malas noticias. En la esquina se veía claramente el sello del juzgado de familia. Mis manos temblaban sin control cuando me atreví a tomarlo. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como si intentara advertirme de lo que venía. Ya habían pasado 3 semanas desde que Marcos no regresaba a casa. Mi esposo, el mismo hombre que un día juró amarme en las buenas y en las malas, cuando no teníamos nada, ya no era el mismo. Desde que su carrera como abogado empezó a despegar y su nombre comenzó a sonar en la ciudad, todo cambió. Se volvió distante, frío. Contestaba el teléfono a medias, siempre decía que trabajaba hasta tarde, y un día simplemente se fue sin despedirse. Con el aire contenido, rompí el sello del sobre. Mis ojos recorrieron cada línea del documento. Era una citación oficial para la audiencia de divorcio. La fecha, mañana por la mañana. Sentí que el pecho se me cerraba, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, empapando el papel que confirmaba el fracaso de mi matrimonio. Aún no había logrado secarme el rostro cuando el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. Antes, verlo me hacía sonreír. Ahora, solo me provocaba un dolor profundo en el estómago. Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Ya te llegó la carta, ¿verdad? No olvides presentarte mañana. Cooper. No hagas drama ni compliques las cosas. No había saludo. No había respeto. Nada. Era como si yo fuera una desconocida. Respiré hondo y reuní el poco valor que me quedaba para responderle. Marcos, ¿por qué tienes que hacer esto así? ¿No podemos hablar primero? Tengo derecho a saber qué hice mal para que me divorcies de esta manera tan repentina. La respuesta no tardó en llegar, pero fue aún peor. Cada palabra me cortaba como una navaja. ¿Hablar? Ya no tenemos nada en común. Mírame ahora y mírate tú. Yo soy abogado en un bufete importante. Trato con empresarios, funcionarios, gente de alto nivel todos los días. ¿Y tú? Tú eres solo una ama de casa. Solo sabes de cocina y de cama. Ya no estás a mi nivel. Llevarte a mis eventos me avergonzaría. No encajas en mi mundo. Me dejé caer en la silla, sin fuerzas. El corazón se me rompía al leer esa verdad cruel. En mi mente aparecieron los recuerdos del pasado, cuando Marcos estudiaba Derecho y apenas teníamos para comer. Compartíamos un solo plato porque su dinero se iba en libros. Yo cosía ropa para los vecinos hasta la madrugada para ayudarle a pagar la universidad. Yo era quien lo animaba cuando reprobaba exámenes y quería rendirse. Con lágrimas cayendo sin control, escribí. Olvidaste quién estuvo contigo desde el principio. Yo cosí tu primer traje para tu entrevista. Yo estuve ahí. La respuesta fue inmediata y despiadada. No hables del pasado. Eso era tu obligación como esposa. Yo ya te pagué dándote comida y un techo todo este tiempo. Estamos a mano. Mañana quiero que aceptes todo sin objeciones. Olvídate de los bienes. La casa, el coche y los ahorros están a mi nombre. No aportaste nada de valor. Me quedé sin palabras.
La casa, esa casa cuyo enganche había salido de mis ahorros, de coser día y noche antes de que él tuviera éxito. Intenté responder, pero no alcancé a terminar el mensaje cuando el teléfono empezó a sonar. Era él. Contesté con miedo, pero necesitaba explicaciones. Hola, mi voz salió rota. Escucha bien, Valeria, dijo con un tono firme y amenazante. No intentes resistirte. Yo soy abogado, conozco las lagunas legales. Si reclamas algo, no verás ni un centavo. Haré que quedes en vergüenza frente al juez. Nadie querrá acercarse a ti. ¿Qué faltas? Pregunté entre sollozos. Yo siempre te serví. Nunca hice nada malo. Puedo inventarlas. Esa es mi especialidad, gritó. Puedo torcer la verdad hasta hacerte parecer culpable. Si quieres una vida tranquila después del divorcio, haz lo que te digo. Mañana asiente, firma y sal de mi vida. Solo llévate tu ropa. Todo lo demás es mío. La llamada terminó de golpe. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me sentía vacía, rota, sin fuerzas, sin saber que ese no sería el final, sino apenas el comienzo de algo que cambiaría mi destino para siempre. El comedor se sentía demasiado callado, casi asfixiante. El silencio pesaba en el aire. Miré a mi alrededor y observé aquella casa sencilla que había cuidado con tanto amor durante los últimos 5 años. Cada rincón llevaba mi esfuerzo, las paredes que yo misma pinté, las cortinas que cosí con paciencia, los pequeños detalles que solo alguien que ama de verdad puede notar. Todo tenía mi huella. Y aún así, Marcos quería quitármelo todo. Solo porque ahora sentía que yo ya no estaba a su altura, que no era digna de acompañarlo en la cima de su éxito. Un éxito que no había logrado solo, porque también estaba hecho de mis oraciones, de mi sudor y de mis sacrificios. Ese dolor profundo empezó a convertirse en una presión insoportable en el pecho. Me sentía diminuta, vulnerable, completamente indefensa. Mi adversario no era cualquier persona, era mi propio esposo, un abogado que conocía la ley, que sabía manipular palabras y torcer verdades. ¿Qué podía hacer yo, una mujer sencilla, sin estudios de leyes, sin dinero para pagar un abogado, sin contactos importantes? En medio de esa desesperación, mis ojos se cruzaron con mi reflejo en el espejo del aparador. Mi cara estaba hinchada, los ojos rojos, cansados de tanto llorar. Me miré fijo y una pregunta surgió desde el fondo de mi alma. ¿De verdad voy a rendirme así, sin más? Entonces recordé la voz de mi madre, aunque ya no estuviera en este mundo. Siempre me decía que una mujer debía ser fuerte y nunca perder su dignidad. No, susurré, limpiándome las lágrimas con brusquedad. Puede que ahora no tenga dinero, puede que no tenga un título importante como Marcos, pero todavía tengo dignidad. Decidí que no permitiría que me pisoteara más. Que se quedara con los bienes si así lo quería, pero no iba a dejar que destruyera lo poco que me quedaba, mi respeto propio. Esa noche no logré dormir. Me pasé horas empacando algo de ropa en una vieja bolsa de mano. No llevaría nada más. Si eso era lo que él exigía, lo aceptaría, pero al juzgado iría con la cabeza en alto. Al día siguiente lo enfrentaría. Le demostraría que, aunque pudiera divorciarse de mí, no tenía el poder de romper mi espíritu. Mañana sería un día decisivo. Cerré la bolsa con cuidado. No tenía dinero para un taxi, Marcos había bloqueado nuestra cuenta de ahorros conjunta. El único auto se lo había llevado hacía más de una semana. Tomaré el autobús, me dije en voz baja. No pasa nada. Antes ya estaba acostumbrada a caminar y a usar transporte público, mucho antes de que Marcos alcanzara el éxito. Afuera, el viento nocturno soplaba con fuerza, como anunciando la tormenta de vida que me esperaba. Cerré los ojos y recé en silencio, pidiéndole a Dios fuerzas para enfrentar el día siguiente. Sin saberlo, él ya estaba preparando algo distinto, un escenario que ni Marcos ni yo podíamos imaginar. A la mañana siguiente, el sol aún no estaba muy alto, pero sus rayos ya quemaban mi piel. Era el día que más temía, pero también el día que debía enfrentar, quisiera o no. Me paré frente al viejo espejo de la habitación y acomodé el pañuelo color crema que llevaba en la cabeza. Estaba un poco deslavado de tanto lavarlo. Marcos me lo había regalado hacía 5 años,
cuando recibió su primer sueldo como asistente de abogado. En aquel entonces me lo entregó con una sonrisa llena de amor. Hoy, ese pañuelo solo era un testigo silencioso de cuánto había cambiado mi destino. Elegí un vestido largo, sencillo, con pequeñas flores. Nada llamativo. No usé joyas. Mi anillo de bodas lo había dejado en el cajón la noche anterior. Me pesaba demasiado llevar ese símbolo de una unión que ese día sería cortada por la ley. Traté de cubrir mi rostro hinchado con un poco de polvo, aunque las ojeras de la noche sin dormir seguían ahí, imposibles de ocultar. Salí de la casa económica que, hasta ese momento, había sido mi refugio, mi pequeño castillo. Cerré la puerta con cuidado. Tal vez pronto tendría que entregar esa llave, como Marcos me había amenazado. Solo lleva tu ropa, lo demás es mío. Esas palabras volvieron a dolerme en el estómago. Al cruzar la reja, vi a varias vecinas reunidas cerca del vendedor de verduras. Bajé la cabeza, esperando pasar desapercibida, pero fue inútil. Mira, ahí va doña Valeria, susurró una, lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Tan arreglada y tan temprano. Dicen que va a una audiencia de divorcio, comentó otra con evidente morbo. Pobrecita, y eso que su esposo es un abogado exitoso. Ahora él cambia de carro a cada rato y ella va caminando al juzgado, agregó otra. Seguro hizo algo malo. La gente rica busca a alguien de su nivel. Quizás no supo cuidarse, por eso él buscó a alguien más bonita. Cada palabra me atravesó como una cuchilla. Sentí ganas de gritar, de defenderme, de decirles que sacrifiqué mi juventud, mi cuerpo y mis fuerzas para apoyar la carrera de Marcos. Que no me descuidé por flojera, sino porque ahorraba cada peso para comprarle ropa y zapatos caros, para que no pasara vergüenza frente a sus clientes. Pero no dije nada. Mi voz se quedó atrapada en la garganta. Solo apuré el paso, dejando atrás las miradas llenas de desprecio. El camino hacia la parada del autobús era largo, casi 1 kilómetro. Caminaba por la banqueta polvorienta mientras los autos pasaban a mi lado. Los vehículos lujosos me recordaban el coche que solía manejar Marcos. Antes yo iba sentada a su lado, escuchándolo hablar con entusiasmo de los casos que ganaba. Ahora era solo una mujer caminando bajo el sol, cubierta de polvo. El calor y el cansancio hicieron que el sudor frío corriera por mis sienes. Aún así, el miedo que llevaba en el pecho era mucho peor. La imagen de la sala de audiencias me perseguía. Imaginaba a Marcos con su traje caro, rodeado de abogados elocuentes, listos para despedazar mi dignidad con palabras legales que yo no entendía. ¿Y si digo algo mal?, pensaba con angustia. ¿Y si el juez cree todas las mentiras de Marcos? ¿Y si salgo de ahí sin nada? ¿Dónde voy a vivir después? Ese miedo era como un monstruo que, paso a paso, iba devorando mi valentía. Apreté con fuerza la correa de mi bolsa. En ese momento me sentía diminuta, como una hormiga a punto de enfrentarse a un elefante. Marcos lo tenía todo: dinero, prestigio, conocimientos legales y contactos importantes. Yo, en cambio, solo contaba con mi honestidad y con los últimos pedazos de fe en que Dios no se olvida de nadie. Cuando llegué a la parada, me senté en una banca de metal ya oxidada por el paso del tiempo. Ahí esperé el autobús urbano que me llevaría al juzgado de familia. A mi alrededor, la gente estaba metida en su propio mundo, algunos absortos en sus teléfonos, otros con la mirada perdida, y varios dormitando después de una noche entera de trabajo. En medio de todos ellos, me sentía terriblemente sola. No había una mano que me diera ánimo ni un hombro donde apoyarme. De pronto, un sedán negro y reluciente pasó lentamente frente a la parada. Aunque sus ventanas estaban polarizadas, reconocí la placa de inmediato. Era el auto de Marcos. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. El coche avanzó con elegancia entre el tráfico, seguro y cómodo, mientras yo seguía esperando un autobús viejo que parecía no llegar nunca. La diferencia entre nuestros destinos se mostraba frente a mí sin disimulo alguno. Él avanzaba sin obstáculos, yo tenía que luchar incluso para llegar al lugar donde se decidiría mi futuro. Dios mío, oré en silencio, con los ojos humedecidos clavados en el asfalto. Si este divorcio es el camino que debo seguir, dame fuerzas. No permitas que la soberbia de Marcos me derrumbe.
Y si puedes, envíame aunque sea una pequeña ayuda hoy, para no sentirme tan sola. No pasó mucho tiempo cuando el autobús urbano apareció finalmente en la esquina, expulsando humo negro por el escape. Venía completamente lleno. El cobrador gritaba llamando a los pasajeros. Tomé aire, afirmé las piernas y me levanté, preparándome para un viaje incómodo, tan incómodo como el momento de vida que estaba atravesando. Subí al autobús sin imaginar que aquella oración que acababa de hacer sería respondida de la manera más inesperada. Dentro del autobús el ambiente era sofocante. El aire estaba cargado de olor a sudor, humo de cigarro impregnado en la ropa y polvo que entraba por las ventanas abiertas. Quedé de pie, apretada entre un hombre que cargaba un costal enorme y un grupo de estudiantes ruidosos. Mis piernas empezaron a dolerme por el esfuerzo de mantener el equilibrio cada vez que el vehículo frenaba o arrancaba de golpe. El conductor parecía más preocupado por cumplir su cuota que por la seguridad o comodidad de los pasajeros. Cerré los ojos un instante para tratar de calmar el nudo en el pecho, pero el ruido constante de los claxones me obligó a mantenerme alerta. Frente a mí, los asientos prioritarios estaban ocupados. Irónicamente, los usaban jóvenes sanos, absortos en sus teléfonos, fingiendo dormir o escondidos tras audífonos, como si el mundo a su alrededor no existiera. Nadie parecía notar a la mujer embarazada que luchaba por mantenerse en pie ni al anciano que se aferraba con dificultad a un tubo metálico. El autobús redujo la velocidad al llegar a la parada del Mercado Nuevo. La puerta hidráulica, atascada, se abrió con un chirrido desagradable. «Ándenle, los que van a subir, rápido. No se tarden», gritaba el cobrador desde la puerta trasera, golpeando el costado del autobús. Desde abajo, un anciano intentaba subir con enorme dificultad. Su cabello era completamente blanco, su cuerpo delgado y frágil. Vestía una camisa de cuadros deslavada y pantalones de vestir demasiado grandes. Sus manos arrugadas temblaban al intentar alcanzar el pasamanos, que quedaba demasiado alto para él. Cada paso le costaba un mundo. «Ay, abuelito, apúrese», lo regañó el cobrador con impaciencia. «Vamos contra el tiempo». Ni siquiera bajó para ayudarlo. Los demás pasajeros apenas lo miraron un segundo con molestia y luego volvieron a lo suyo. Para ellos, aquel anciano solo era un estorbo más en el camino al trabajo. Finalmente, el anciano logró subir un pie al autobús, respirando con dificultad. Apenas estaba buscando dónde sostenerse cuando el conductor, sin esperar, aceleró de golpe. El autobús se lanzó hacia adelante y el cuerpo frágil del anciano se fue hacia atrás, perdiendo el equilibrio. «¡Cuidado!», gritó una señora cerca de la puerta, aunque tampoco se movió para ayudar. Yo lo vi todo desde el centro del pasillo. En ese instante olvidé mi tristeza, mi miedo y mi vergüenza. Algo dentro de mí reaccionó sin pensarlo. Mi instinto humano tomó el control. Me abrí paso entre los pasajeros como pude y logré sujetar el brazo del anciano justo antes de que cayera de espaldas hacia la puerta aún abierta. «Cuidado, señor», exclamé mientras sostenía su peso con todas mis fuerzas. Mis manos, suaves pero firmes, sujetaron su brazo y evitaron una caída que pudo haber sido fatal. El anciano estaba pálido, respiraba agitado y parecía en shock. Me miró con ojos todavía llenos de miedo. «Gracias, gracias, hija», dijo con la voz ronca y temblorosa. Le sonreí con sinceridad, intentando tranquilizarlo. «No tiene que agradecerme. Agárrese de mí». Miré alrededor buscando un asiento libre, pero no había ninguno. Entonces fijé la vista en un joven que ocupaba un asiento prioritario justo frente a nosotros. Desde hacía rato estaba concentrado en su teléfono, como si nada hubiera pasado. «Disculpe, joven», le dije con voz suave, pero firme. «¿Podría cederle el asiento a este señor? No puede ir de pie». El joven levantó la mirada con evidente molestia. Miró al anciano y luego a mí, bufando como si lo hubiera interrumpido en algo muy importante. Con mala cara, se levantó sin decir una sola palabra y se fue hacia la parte trasera del autobús, refunfuñando. «Siéntese aquí, señor», le dije mientras lo guiaba con cuidado hasta el asiento. No lo solté hasta asegurarme de que estuviera bien acomodado. Apenas su espalda tocó el respaldo, dejó escapar un suspiro de alivio. Se llevó las manos a las rodillas,
que aún le temblaban un poco, y respiró con más calma. Cuando se sintió mejor, levantó la mirada hacia mí. Yo permanecía de pie a su lado, sujetándome del respaldo del asiento para no perder el equilibrio. Muchas gracias, hija, me dijo. Si no hubieras estado tú, quién sabe, quizá ya me habría ido rodando fuera del autobús. Esta vez pude observarlo con más atención. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos tenían una mirada clara, profunda y tranquila. Había algo en él, una dignidad serena, que no coincidía con la ropa gastada que llevaba puesta. No tiene nada que agradecer, señor, respondí con educación. Al final, ayudarnos es lo mínimo que debemos hacer como personas. Acomodé mi bolsa de mano con disimulo, intentando cubrir mi mano izquierda, ahora desnuda, sin el anillo de bodas. El anciano me observó unos segundos más y murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Cada vez es más raro encontrar jóvenes como tú, que todavía se preocupen por los demás. Su mirada recorrió mi apariencia, la ropa sencilla pero limpia, mi rostro cansado, los ojos hinchados que no lograban esconder la tristeza que llevaba dentro. Aquel hombre, don Alfredo, no era alguien cualquiera. En realidad, ese día había decidido dejar su auto de lujo y a su chofer en casa. Quería recordar otros tiempos, cuando luchaba por la justicia desde abajo, cuando aún sentía de cerca la vida de la gente humilde que tantas veces defendió. Lo que nunca imaginó fue que estaría a punto de caer en un autobús, ni que una mujer con el alma rota sería quien lo sostendría. Hija, ¿y tú a dónde vas tan arreglada, viajando en autobús? Me preguntó con suavidad, intentando entablar conversación. Dudé un momento. No solía abrirme con desconocidos, y mucho menos cuando mi destino era un lugar que me avergonzaba. El juzgado de familia. ¿Cómo decir que iba a divorciarme, que mi esposo exitoso me estaba desechando como algo inútil? Tengo un asunto que atender, señor, respondí con cautela, forzando una pequeña sonrisa que apenas salió. Don Alfredo asintió despacio, como si entendiera que había cosas que yo no quería decir. Sin embargo, sus ojos, curtidos por décadas observando rostros llenos de culpa, miedo y mentira, sabían leer más allá de las palabras. Tu rostro está nublado, hija, dijo de pronto, como el cielo de afuera. Una persona buena como tú no debería verse tan triste. No sé por qué, pero esas palabras me golpearon directo al corazón. La coraza que había construido desde la mañana empezó a resquebrajarse ahí mismo, en medio del autobús ruidoso y de la gente indiferente. La atención sincera de aquel anciano desconocido hizo que mis ojos volvieran a arder. Giré el rostro hacia la ventana, luchando por contener las lágrimas. Aquel encuentro inesperado estaba abriendo una pequeña grieta en mi corazón congelado. El autobús avanzaba a trompicones entre el tráfico de la mañana. Entre el ruido del motor diésel y la contaminación, nuestra conversación se movía despacio, creando un pequeño espacio de calma en medio del caos. Respiré hondo, intentando aliviar la presión que volvía a apretarme el pecho. Miré de nuevo a don Alfredo. Su rostro me recordó al de mi padre, ya fallecido, sereno, marcado por la experiencia, con una sinceridad que rara vez se encuentra en la ciudad. No sé qué fue lo que me impulsó, pero mis defensas comenzaron a caer. Tal vez estaba cansada de cargar todo sola. Tal vez sentí que nunca volvería a ver a este anciano después de hoy y que no había peligro en compartir un poco de mi dolor. Voy al juzgado de familia, señor, confesé finalmente, con la voz baja, casi en un susurro para que nadie más escuchara. Mis ojos se fueron hacia las puntas de mis zapatos gastados. Don Alfredo guardó silencio por unos segundos. No parecía sorprendido, pero su expresión se volvió más seria, más compasiva. Se acomodó un poco en el asiento para escucharme mejor. No vas a registrar el matrimonio de otra persona, ¿verdad? Preguntó con cuidado, aunque ya conocía la respuesta. Negué lentamente con la cabeza. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No, señor. Voy a terminar el mío. Hoy es mi primera audiencia. Entre nosotros se instaló un silencio pesado. Solo la voz de un vendedor ambulante, ofreciendo pañuelos y botellas de agua, rompió ese momento. Mi esposo ya no me quiere, continué. Ahora es exitoso, alguien importante. Dice que ya no estoy a su altura, que solo soy un estorbo para su carrera, que le doy vergüenza.
Esta vez las lágrimas no obedecieron. Una cayó y mojó el dorso de mi mano, que apretaba con fuerza. Al escucharme, la mandíbula de don Alfredo se tensó. Su mano arrugada sujetó con firmeza el bastón de madera. Había visto muchas historias así a lo largo de su vida: la traición, el olvido, el brillo del dinero borrando la lealtad. Aún así, escucharlo de boca de alguien como yo parecía encenderle algo por dentro. Ese hombre es un tonto, dijo de repente. Levanté la vista sorprendida. No esperaba una reacción tan directa de alguien que parecía tan educado y tranquilo. ¿A qué se refiere?, pregunté. Don Alfredo me miró fijamente a los ojos. Su mirada era intensa, pero al mismo tiempo transmitía una calma extraña, como si me pasara un poco de su fuerza sin decirlo directamente. Al mirarlo, sentí que algo dentro de mí se enderezaba. Hija, dijo don Alfredo con un tono sereno, casi reflexivo, en este mundo hay muchas personas con la vista dañada. Se quedan hipnotizadas mirando pedazos de vidrio roto que brillan al sol y creen que son joyas. Y por perseguir ese brillo falso, son capaces de soltar el diamante verdadero que sostuvieron durante años. Guardó silencio un segundo y luego continuó. Tu esposo es uno de ellos. Está tan deslumbrado por el vidrio que no se dio cuenta de que acaba de tirar el diamante más valioso de su vida. Me quedé sin palabras. Lo que decía ese anciano me atravesó directo al corazón. Durante tanto tiempo, Marcos me había hecho sentir inútil, reemplazable, como algo viejo que ya no servía. Y ahora, alguien que apenas me conocía desde hacía unos minutos me estaba diciendo que yo era un diamante. Pero yo no soy ningún diamante, señor, respondí en voz baja. Solo soy una mujer común. No tengo títulos, no tengo dinero, y tampoco soy tan bonita como las mujeres con las que trabaja mi esposo. Don Alfredo negó suavemente con la cabeza y me interrumpió con firmeza. La belleza del rostro y los títulos se marchitan con el tiempo, hija. Pero un corazón sincero, capaz de ayudar a un anciano en un autobús cuando tú misma estás cargando problemas, eso es algo muy raro. Eso es el verdadero lujo. Ese es el verdadero diamante. Y créeme, algún día tu esposo va a llorar lágrimas amargas cuando se dé cuenta de lo que dejó ir. Sus palabras fueron como agua fresca cayendo sobre un terreno seco wild dentro de mí. Por primera vez desde que recibí la citación de divorcio, me sentí un poco valorada. Me sentí vista como persona, no como algo que ya había perdido su valor. Gracias, señor, de verdad, dije con sinceridad mientras me limpiaba las mejillas. Le deseo que sus hijos lo quieran mucho, porque usted es un hombre muy sabio. Don Alfredo sonrió de una forma extraña, casi misteriosa. No dijo si tenía hijos ni respondió directamente. Solo dio unas palmaditas suaves sobre mi mano, que seguía apoyada en el respaldo del asiento. Guarda tus lágrimas, hija. No llores por alguien que no supo valorarte. Levanta la cabeza. Tú no hiciste nada malo. Deja que el mundo vea que eres fuerte. Poco después, la voz del cobrador resonó fuerte dentro del autobús. Juzgados. Juzgado de familia. Los que van a bajar, prepárense. Me sobresalté. El trayecto había pasado demasiado rápido. El corazón me volvió a latir con fuerza al darme cuenta de que ya estábamos en el lugar que tanto temía. Tengo que bajar aquí, señor, le dije con educación mientras me ponía de pie. Por reflejo, extendí la mano hacia él. ¿Usted dónde se baja? Si quiere, lo ayudo a acercarse a la puerta para que esté más cómodo. Don Alfredo también se levantó despacio, apoyándose en mi mano. Yo también bajo aquí, hija. Fruncí el ceño, sorprendida. ¿También tiene un asunto en el juzgado? Sí, un asuntito que resolver, respondió con calma. Y de paso, quiero acompañarte. No se moleste, señor, dije con incomodidad. Debe estar cansado. Él sonrió con picardía. No es molestia. Al contrario, quiero asegurarme de que entres ahí con la cabeza en alto. Considéralo mi manera de pagarte por haberme ayudado hace rato. El autobús se detuvo frente al imponente edificio del juzgado. Para mí, ese lugar se sentía frío y amenazante. Bajé primero y luego, con paciencia, ayudé a don Alfredo a descender los altos escalones del autobús.
Ya en la banqueta, ambos nos quedamos mirando la entrada donde se decidiría el futuro de mi matrimonio. El sol caía con más fuerza, pero la presencia de don Alfredo a mi lado me daba una tranquilidad que no sabía explicar. Ya no me sentía tan sola enfrentando al mundo. Aunque solo estuviera acompañada por un anciano que acababa de conocer, era mucho mejor que llegar sola, sintiéndome derrotada. Respiré hondo, llenando mis pulmones de un nuevo valor. Juntos caminamos hacia la entrada del juzgado, listos para enfrentar a Marcos y toda su soberbia. Sin que yo lo supiera, ese pequeño paso del anciano a mi lado pronto causaría un gran revuelo dentro de ese edificio. El juzgado de familia se alzaba sólido, con grandes pilares que parecían sostener el peso de promesas rotas y decisiones definitivas. Entré al patio con el corazón desbocado. El ambiente se sentía pesado, cargado de tristeza, enojo y despedidas. A mi lado, don Alfredo avanzaba despacio, pero firme. Su bastón golpeaba el piso de cerámica con un ritmo constante. Nuestra apariencia contrastaba con el entorno. Yo, una mujer joven con el rostro cansado y ropa sencilla. Él, un anciano con vestimenta gastada, poco acorde con un edificio gubernamental tan elegante. Algunas personas nos miraban con curiosidad. Al acercarnos al mostrador de recepción, me detuve. Empecé a sentirme incómoda por arrastrar a ese hombre bueno al drama vergonzoso de mi matrimonio. Señor, muchas gracias por acompañarme hasta aquí, le dije con suavidad, girándome hacia él. Si tiene otro asunto, por favor continúe. No quiero hacerlo esperar, estas audiencias suelen tardar mucho, y el ambiente no es agradable para alguien mayor. Don Alfredo sonrió con amabilidad. Las arrugas alrededor de sus ojos se marcaron más. No se movió ni un paso. Doña Valeria, una persona mayor como yo tiene tiempo de sobra, respondió. En casa estoy solo, no hay con quien platicar. Además, afuera hace mucho calor y aquí hay aire acondicionado. Déjeme sentarme un rato en la sala de espera y descansar las piernas. Lo miré con duda. Pero, señor, cuando llegue mi esposo, temo que hable de manera grosera. No quiero que usted se sienta incómodo ni que le falten al respeto, le dije con sinceridad. Mi esposo tiene un carácter difícil cuando las cosas no salen como él quiere. El rostro de don Alfredo se volvió un poco más serio, aunque su sonrisa nunca desapareció del todo. Con suavidad, apoyó su mano sobre la mía, como un gesto silencioso de apoyo. Precisamente por eso quiero quedarme, respondió. Quiero ver con mis propios ojos qué clase de hombre es capaz de desperdiciar a una mujer tan educada y buena como usted. No se preocupe por mí. Este viejo ya ha vivido demasiado. Los gritos de un joven no me van a causar ningún infarto. Al escucharlo llamarme doña, algo se apretó dentro de mi pecho. Había respeto verdadero en esa palabra, algo que hacía mucho tiempo no escuchaba de labios de Marcos. Finalmente asentí, resignada, pero al mismo tiempo aliviada. La verdad era que tenía miedo de enfrentarme a él. La sola presencia de don Alfredo, aunque fuera como un extraño sentado en silencio, me daba una sensación de seguridad, como si tuviera a un padre dispuesto a proteger a su hija. Está bien, señor, dije. Vamos a sentarnos en la sala de espera. Caminamos hacia las sillas alineadas en el corredor que conducía a la sala de audiencias. Varias personas nos observaron con curiosidad. Incluso noté que un guardia de seguridad miró a don Alfredo con desconfianza, seguramente por su apariencia sencilla. Aún así, él avanzaba con la barbilla en alto, indiferente a las miradas ajenas, como si ese edificio le perteneciera. Cuando nos sentamos, no podía dejar de retorcer el borde de mi vestido. Mis ojos recorrían el lugar con nerviosismo, buscando una sola figura. El miedo seguía ahí. La imagen de Marcos llegando con su traje caro, su perfume fuerte y sus palabras venenosas me revolvía el estómago. Tranquila, hija, susurró don Alfredo a mi lado, como si pudiera escuchar el caos dentro de mi pecho. Respira profundo. No dejes que te vea temblar. Si te percibe débil, él se sentirá vencedor. Seguí su consejo. Inhalé profundamente varias veces, intentando calmar el ritmo de mi corazón. ¿Usted ha vivido algo parecido antes?, pregunté en voz baja, más para distraerme que por curiosidad. Don Alfredo fijó la mirada en la pintura de la balanza de la justicia colgada en la pared frente a nosotros.
He visto a miles de personas llorar en edificios como este, hija. Algunos lloran de arrepentimiento, otros de dolor, y algunos de alivio, por liberarse de una vida de sufrimiento. El divorcio duele, sí, pero a veces es la puerta hacia la verdadera felicidad. Dios puede romperte el corazón hoy para salvar tu alma mañana. Sus palabras volvieron a tocar algo muy profundo dentro de mí. Empezaba a sentir que el anciano a mi lado no era una persona cualquiera. Su manera de hablar, su calma, su presencia, todo era demasiado distinto. Aún así, no me atreví a preguntarle quién era en realidad. Para mí, en ese momento, era suficiente saber que ese día tenía a mi propio ángel protector. Número 15. Partes demandante y demandada. Por favor, prepárense. La voz del altavoz resonó en el pasillo y me sobresaltó. No era mi turno, pero el anuncio me recordó que el momento se acercaba. Miré el reloj de la pared. Ya casi eran las 9. Marcos debía haber llegado hacía rato. De pronto, desde la entrada principal, se escuchó el sonido firme de zapatos de vestir golpeando el suelo. Pasos seguros, arrogantes. Conocía demasiado bien ese sonido. Mi cuerpo se tensó al instante. Ahí viene, susurré, sintiendo como la sangre se me iba del rostro. Don Alfredo también levantó la mirada. Por el corredor avanzaba un hombre joven, atractivo pero con una expresión soberbia. Vestía un traje de marca perfectamente planchado, camisa blanca impecable y una corbata de seda. Detrás de él caminaba otro hombre con un portafolios grueso, sin duda su abogado. Marcos entraba como si fuera el dueño del lugar. No miraba a nadie. Su vista iba fija al frente, como si todos debieran apartarse para abrirle paso. La arrogancia que emanaba de él era tan densa que parecía llenar el ambiente. Don Alfredo entrecerró los ojos, observándolo con atención. Su mano vieja apretó con más fuerza la empuñadura del bastón, no por miedo, sino por contener la ira al ver la actitud de aquel joven que se creía invencible. Así que este es, pensó. Veamos qué tan alto puede volar antes de que se le rompan las alas. Bajé la cabeza, intentando esconderme, pero ya era tarde. Marcos me había visto. Una sonrisa burlona apareció en sus labios al verme sentada en un rincón de la sala de espera. Cambió de dirección y caminó directo hacia mí, con la mirada cargada de desprecio, listo para lanzar sus primeras palabras y destruir lo poco que me quedaba de ánimo antes de la audiencia. No notó en absoluto al anciano de apariencia descuidada sentado a mi lado. Don Alfredo permanecía inmóvil, silencioso, observándolo todo con la atención de un águila acechando a su presa. Aunque el sol brillaba afuera, el vestíbulo del juzgado se sentía helado para mí. Marcos se plantó frente a mí, erguido, ocupando el espacio con su soberbia. El aroma de su perfume caro me mareó, recordándome que el hombre frente a mí ya no era el esposo que alguna vez amé, sino un extraño. A su lado, su abogado sostenía un portafolios de piel, acomodándose los lentes con gesto altivo mientras me miraba como si yo fuera una molestia. «¡Qué bien!», dijo Marcos con un tono sarcástico y cortante, alzando la voz para que todos escucharan. «Finalmente viniste. Pensé que ibas a quedarte llorando encerrada en el baño todo el día, demasiado asustada para enfrentarme», dijo Marcos con una sonrisa cruel. Respiré hondo. Mi espalda se sentía frágil, como si pudiera quebrarse con un solo empujón, pero recordé las palabras de don Alfredo: «No te veas débil». Enderecé los hombros y levanté la barbilla. «Vine porque es una obligación legal, Marcos», respondí con voz suave, pero firme. «Respeto la citación de la audiencia». Marcos soltó una risa corta, amarga. «¿Respetar la ley?», se burló. «Ay, Valeria, qué forma tan ridícula de hablar. Mírate. Toda arrugada, descuidada. ¿Cómo llegaste aquí? ¿En mototaxi? ¿O caminando para que la gente te tenga lástima? Hueles a polvo del camino». El calor subió de golpe a mi rostro. Sentí la vergüenza quemarme hasta las orejas. Marcos sabía exactamente dónde ir. «Vine en autobús», respondí con honestidad. «¿Autobús?», repitió la palabra como si acabara de decir algo repugnante. Se volvió hacia el hombre que lo acompañaba. «¿Escuchaste eso, Javier?».
La esposa de un abogado senior de un bufete reconocido viaja en autobús urbano. ¡Qué vergüenza! Menos mal que pronto dejará de ser mi esposa. ¿Te imaginas que mis clientes VIP supieran que mi mujer se mezcla con gente de clase baja, sudando apretujada? Javier asintió con una sonrisa burlona. ¿Es otra clase, jefe? Su decisión es la correcta. Una mujer así solo mancha la imagen de nuestra empresa. La sangre me hirvió. Hablaban de mí como si fuera un objeto, algo sin oídos ni corazón. Ser humillada así, en público, por el hombre con quien compartí mi vida, era más doloroso de lo que imaginé. Te presento a Valeria, dijo Marcos señalándome con el pulgar, sin dignarme una mirada. Y este es Javier. Egresado con honores en Derecho. Él se encargará de que salgas de esta audiencia sin llevarte nada más que esa ropa vieja tuya. Sus ojos brillaban con crueldad. Mi consejo es que no hagas el ridículo allá adentro. Los argumentos legales de Javier son demasiado para tu cerebro de pueblo. Mejor ríndete ahora. Chasqueó los dedos. Javier sacó una carpeta azul gruesa y me la lanzó contra el pecho. La tomé por reflejo. Firma, ordenó Marcos con frialdad. Aquí declaras que renuncias a todo reclamo de bienes. La casa, el carro, el terreno, todo está a mi nombre. Tú solo vivías de gorra. Firma y te doy 5.000 pesos. Suficiente para que regreses a tu pueblo y pongas un puesto de comida. Miré la carpeta con las manos temblándome, no de miedo, sino de rabia. 5.000 pesos. Así valoraba 5 años de entrega, de sacrificio, de coser día y noche para ayudarlo cuando no era nadie. El enganche de esa casa había salido de mis ahorros. No voy a firmar, dije con la voz temblorosa, conteniendo el llanto. Esa casa la compramos juntos. El enganche fue con mi dinero. Tengo derecho. El rostro de Marcos se encendió de furia. Las venas de su cuello sobresalieron. Maldita, escupió, acercándose hasta quedar a centímetros de mí. ¿Quieres jugar, rudo? ¿Crees que ese dinerito insignificante significa algo? Yo pagué el resto. Tú eres un parásito. Una sanguijuela. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Entonces noté que su mirada se desviaba. Marcos frunció el ceño, molesto, al darse cuenta de la presencia del anciano sentado detrás de mí. Don Alfredo permanecía tranquilo, apoyado en su bastón, observándolo con una mirada fría, profunda. Marcos agitó la mano como si espantara basura. Quítese de aquí, viejo. No esté escuchando asuntos de gente importante. Esto es un problema de pareja, no un espectáculo gratis. Don Alfredo ni siquiera se movió. Ajustó levemente su bastón y sonrió con calma. Una sonrisa misteriosa. Continúe, hijo, dijo con voz serena. Estoy disfrutando el espectáculo. Rara vez se ve a alguien cavando su propia tumba con tanta pasión. Marcos abrió los ojos, furioso. ¿Qué dijiste, viejo decrépito? ¿Quién te crees? ¿Seguridad? ¿Dónde está seguridad? ¿Cómo dejaron entrar a un vagabundo aquí? Se volvió hacia Javier. Llama a seguridad. Que lo saquen arrastrando. Su olor me molesta. Marcos. Exclamé sin pensarlo, dando un paso al frente, cubriendo a don Alfredo. No seas grosero con las personas mayores. Este señor me ayudó en el autobús. Es una persona buena, con mucha más educación que tú. Marcos estalló en carcajadas. Ah, con razón. ¿Este es tu nuevo protector? ¿Un vagabundo del autobús? Se burló. Ay, Valeria, qué bajo has caído. Te divorcia un abogado importante y ahora te refugias en un pordiosero apestoso. Perfecto. Hacen una pareja ideal. Igual de miserables. Javier también rió, acomodándose la corbata. Déjelo, jefe. No vale la pena rebajarse a discutir con un viejo senil. Mejor que firme su esposa y terminamos. Marcos dejó de reír. Su expresión se endureció mientras volvía a mirarme, ignorando por completo a don Alfredo. Se me acabó la paciencia, Valeria, dijo con voz baja y amenazante.
Firma ahora, o te juro que en la sala de audiencias voy a desnudar todas tus vergüenzas. Voy a hacer que no puedas volver a dar la cara en esta ciudad, escupió Marcos. Me quedé inmóvil. Las lágrimas seguían cayendo sin que pudiera detenerlas. En ese momento me sentía diminuta, aplastada por el poder que él creía tener sobre mí. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces lo sentí. Don Alfredo se puso de pie despacio. No hizo ningún movimiento brusco, pero algo cambió en el aire. Aunque llevaba ropa vieja y un bastón sencillo, de él comenzó a emanar una autoridad tan fuerte que contrastaba de forma inquietante con su apariencia. Hijo Marcos, dijo con voz grave y profunda. Solo con eso, Marcos giró por reflejo. ¿Estás seguro de que quiere seguir por ese camino? Continuó don Alfredo con calma. Le recomiendo que trate con respeto a su esposa y también a las personas mayores. En el mundo del derecho que usted tanto presume, la ética debería estar por encima de todo. Marcos lo miró como si acabara de insultarlo en lo más profundo. Su orgullo estalló. ¿Y usted quién se cree para darme lecciones? Gruñó. ¿Qué sabe usted de leyes? Yo soy Marcos, abogado del bufete más grande de esta ciudad. Usted no es nada, solo polvo bajo mis zapatos. Váyase antes de que mande a seguridad a sacarlo arrastrando. Don Alfredo soltó un suspiro largo, cansado, y negó lentamente con la cabeza. No parecía enojado, sino decepcionado, como un adulto viendo a un niño malcriado. Marcos no lo sabía, pero en ese instante acababa de cometer el peor error de su vida. El vestíbulo del juzgado quedó en un silencio extraño, pesado, como si el aire se hubiera detenido. Marcos, con la rabia desbordándole, levantó la pluma que tenía en la mano y la apuntó hacia don Alfredo, temblando. Escúcheme bien, viejo, amenazó. No me importa quién sea. Si vuelve a abrir la boca, lo demando. Este es un asunto entre mi esposa y yo. Ella no conoce su lugar. Luego descargó toda su furia contra mí. Me agarró del brazo con fuerza. Marcos, me estás lastimando. Me quejé, intentando zafarme. Firma ahora. Gritó, presionando la carpeta azul contra mi pecho. No esperes que venga nadie a salvarte. Sin mí, tú no eres nada. Suéltala. Esa voz no era mía. Fue don Alfredo. Ya no sonaba como un anciano amable. Su voz retumbó con una autoridad tan sólida que sentí como el miedo se colaba incluso en el cuerpo de Marcos. Por reflejo, me soltó. Don Alfredo dio un paso al frente. El golpe de su bastón contra el piso de cerámica resonó fuerte, seco. Se enderezó por completo, como si los años ya no pesaran sobre su espalda. Sus ojos, antes tranquilos, ahora eran filosos, implacables. ¿Desde cuándo el bufete Mendoza y Asociados contrata matones de mercado como socios senior? Preguntó con un tono frío y perfectamente medido. Marcos se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par. El nombre del bufete no había sido dicho al azar. La pronunciación, la seguridad, eso no lo decía cualquiera. ¿Sé cómo sabe usted el nombre de mi oficina?, balbuceó Marcos. Don Alfredo no respondió de inmediato. Con una calma inquietante, se acomodó el cuello de su camisa gastada y se pasó la mano por el cabello blanco, peinándolo hacia atrás. Bajo la luz del vestíbulo, su rostro quedó completamente visible, la mandíbula firme, la nariz aguileña, y ese lunar inconfundible bajo el ojo izquierdo. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Javier, que estaba detrás de Marcos, se quedó rígido. El portafolio se le cayó de las manos con un golpe seco. ¿Qué te pasa?, preguntó Marcos, irritado. Javier estaba pálido, temblando. Miraba a don Alfredo como si estuviera frente a un fantasma, o a algo mucho peor. JGC, susurró, señalándolo. Mire bien, mírelo bien. ¿Qué voy a mirar?, gritó Marcos, perdiendo la paciencia. Pero volvió a mirar. Y entonces el tiempo se detuvo. Vi cómo su rostro cambiaba mientras su mente viajaba a ese enorme retrato colgado en el vestíbulo de su bufete. La imagen del fundador. La leyenda viva del derecho. El hombre cuyos libros eran casi sagrados para los abogados del país.
El ídolo que Marcos siempre había admirado, pero nunca había conocido en persona. El rostro frente a él, aunque más viejo y más delgado, era el mismo. La sangre abandonó la cara de Marcos. Sus piernas flaquearon. El sudor frío le cubrió la frente. El hombre arrogante que tenía delante se desmoronaba en silencio. De don Alfredo, murmuró, casi sin voz. Don Alfredo sonrió apenas. Ya no era la sonrisa amable del autobús. Era la sonrisa fría de alguien acostumbrado a dictar sentencias. Parece que tus ojos no están completamente ciegos, Marcos Mendoza, dijo con calma, pronunciando su nombre completo con precisión quirúrgica. Pensé que ya habías olvidado el rostro del fundador del lugar donde te ganas la vida. En ese instante, el mundo de Marcos se vino abajo. Pude verlo con mis propios ojos. Sus piernas comenzaron a temblar de forma incontrolable y tuvo que sujetarse del respaldo de una silla para no caerse. El hombre al que minutos antes había tratado como vagabundo, al que insultó sin pudor y quiso echar como a un perro, no era nadie menos que el profesor Alfredo Mendoza Kessler, dueño absoluto del bufete donde Marcos trabajaba. El hombre que tenía en sus manos toda su carrera y su futuro. Yo estaba de pie junto a don Alfredo, completamente confundida. No entendía nada. Solo veía a mi esposo, que hacía un momento rugía como un león seguro de sí mismo, encogerse hasta parecer un ratón aterrorizado. Marcos, ¿qué pasa?, pregunté sin malicia, sin comprender ese cambio tan brusco. Él no pudo responder. Tenía la boca abierta, pero ningún sonido salía. Su garganta parecía cerrada. Javier fue el primero en reaccionar. De inmediato se inclinó frente a don Alfredo en una reverencia exagerada, casi tocando el suelo. Su cuerpo entero transmitía miedo. Perdón, profesor, yo no lo reconocí con esa ropa, balbuceó. Perdóneme, profesor. Solo vine acompañando a Marcos, yo no sabía nada. Hablaba atropelladamente, tratando de deslindarse, de salvarse a sí mismo. Don Alfredo ni siquiera volteó a mirarlo. Su atención seguía fija en Marcos, que seguía paralizado. ¿Dijiste que tu esposa es vergonzosa por viajar en autobús?, preguntó don Alfredo con una voz suave, pero que atravesaba como cuchillo. Yo también tomé el autobús hoy. ¿Eso significa que también soy vergonzoso para ti?, Marcos negó con la cabeza una y otra vez, desesperado. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. No, profesor, no quise decir eso, sollozó. Se lo juro, no sabía que era usted. Si hubiera sabido. Exacto, lo interrumpió don Alfredo con firmeza. Porque pensaste que yo era pobre, creíste que tenías derecho a humillarme. ¿Eso es lo que están aprendiendo los abogados que yo formé? Su voz se elevó al final, resonando en todo el vestíbulo. Marcos parecía haber recibido un rayo. Yo podía sentir su terror. Sabía que, si don Alfredo hablaba en su contra, no solo perdería el divorcio. Su carrera entera se acabaría. Ningún juez se atrevería a contradecir a una figura como él. Marcos quedaría marcado para siempre. De pronto, mi esposo cayó de rodillas en el frío piso. Sin dignidad. Sin orgullo. Abrazó las piernas de don Alfredo y rompió en llanto. Profesor, por favor. Suplicó. No me destruya. Mi carrera, mi futuro, voy a retirar la demanda, voy a cancelar el divorcio. Volveré con Valeria. Se lo ruego. La escena era dolorosa de ver. El mismo hombre que llegó como un rey ahora mendigaba. Yo aparté la mirada. No podía soportarlo. No estaba rogando por amor, ni por arrepentimiento. Rogaba por miedo. Por dinero. Por estatus. Don Alfredo lo miró con frialdad. Con un movimiento lento, apartó su pierna para liberarse. Es tarde para actuar, Marcos, dijo sin dureza, pero sin compasión. No suplicas porque lamentes haber herido a tu esposa, suplicas porque tienes miedo de perder tu mundo. Ella merece su libertad hoy. Merece librarse de una sanguijuela como tú. Marcos quedó en silencio. Levántate, continuó don Alfredo. Terminemos esto frente al juez, como un hombre que asume las consecuencias de sus actos.
Luego se giró hacia mí y extendió su mano. Vamos, doña Valeria. No tenga miedo. La justicia está de su lado. Tomé su mano con lágrimas nuevas, pero esta vez no eran de tristeza. Caminé con la cabeza en alto hacia la sala de audiencias, con la leyenda del derecho a mi lado. Detrás de nosotros, Marcos arrastraba los pies, vacío por dentro, siguiendo hacia el lugar donde su soberbia sería enterrada. La sala de audiencias número 3 se sentía fría, pesada. Las paredes blancas desgastadas y las bancas de madera parecían absorber la tensión. Del lado del demandante, Marcos estaba sentado desplomado. Ya no había rastro de arrogancia. Su rostro estaba pálido, empapado de sudor. A su lado, Javier permanecía rígido, sin atreverse siquiera a abrir su portafolios. Sabía que enfrentarse a mí era una cosa, pero enfrentar al gigante detrás de mí era otra muy distinta. De nuestro lado, yo me senté con las manos entrelazadas sobre el regazo. A mi lado, don Alfredo se sentó erguido, apoyado en su bastón. Aunque su ropa era sencilla, su presencia convertía esa banca común en un trono. Cerró los ojos un instante, como si meditara antes de la batalla. Entonces el secretario anunció la entrada del tribunal. La puerta lateral se abrió. 3 jueces con togas negras entraron a la sala. Todos nos pusimos de pie. El juez presidente, un hombre serio de mediana edad con lentes gruesos, avanzó hasta la silla central. La audiencia estaba por comenzar. Y por primera vez en mucho tiempo. Yo ya no tenía miedo. Sin embargo, cuando el juez presidente recorrió la sala con la mirada antes de sentarse, algo lo detuvo de golpe. Sus ojos se fijaron en la figura de don Alfredo en la mesa de la demandada. Entrecerró los ojos, asegurándose de no estar equivocado. Un segundo después, su rostro severo cambió, reflejando sorpresa mezclada con un respeto profundo. Lo reconocía. Era su antiguo director de tesis, exministrado de la Suprema Corte, una autoridad legal cuya integridad era conocida y respetada a nivel internacional. Profesor Alfredo, murmuró el juez presidente, su voz clara rompiendo el silencio de la sala. Los otros 2 jueces adjuntos también voltearon, sorprendidos, inclinándose ligeramente hacia la mesa de la demandada, un gesto de respeto casi nunca visto en una audiencia. Don Alfredo abrió los ojos, sonrió levemente y asintió con calma, irradiando dignidad. Por favor, continúe con su noble labor, señor juez presidente. Considérenme como si no estuviera aquí, solo soy un anciano acompañando a una conocida que busca justicia. Curiosamente, esa frase, considérenme como si no estuviera aquí, tuvo el efecto opuesto. La sala cambió por completo. La simple presencia de don Alfredo elevó el estándar de justicia al nivel más alto. No habría espacio para trampas ni engaños. Muy bien, profesor, gracias por su presencia. Es un honor, respondió el juez presidente, con un ligero temblor en la voz, intentando mantener la compostura. Luego, giró su mirada hacia Marcos. La intensidad de su expresión parecía decir: ¿te das cuenta en qué lío te has metido al desafiar a alguien bajo la protección de este maestro? Golpeó el martillo 3 veces y la audiencia quedó formalmente abierta. Señor demandante, Marcos Mendoza, dijo con voz grave y firme. En su demanda solicita el divorcio alegando incompatibilidad y reclama el control total de todos los bienes del matrimonio, argumentando que su esposa, la señora Valeria, no ha contribuido económicamente. ¿Mantiene usted dicha demanda? La sala se sumió en un silencio absoluto. Todas las miradas se centraron en Marcos. Él abrió la boca, pero ningún sonido salió, su lengua se sentía paralizada. Miró de reojo a don Alfredo, que no lo miraba a él, solo seguía con calma su postura frente al tribunal. Marcos sabía que un error, una mentira más, y todo se acabaría. Don Alfredo podría destruir su reputación con una sola llamada al colegio de abogados. Javier, sentado a su lado, le dio un codazo bajo la mesa, pidiéndole con urgencia que se retractara. Su lenguaje corporal gritaba: retira la demanda, jefe, no hagas locuras. Marcos tragó saliva con dificultad. Recordó la advertencia de don Alfredo en el vestíbulo: tu integridad es cero. Si insistía en dejar a Valeria en la pobreza frente al maestro de su maestro, perdería no solo respeto, sino también su futuro. Después de todo, la firma era propiedad de don Alfredo.
Señor demandante, repitió el juez presidente, más fuerte. ¿Se mantiene en la demanda de bienes gananciales? Marcos respiró hondo, con un esfuerzo que parecía doloroso. Me miró un instante. Yo no lo miraba con odio, solo con lástima. Esa mirada, más que la furia, lo humilló por completo. Supo que había perdido antes siquiera de que golpearan el martillo. No, señor juez, respondió finalmente, la voz ronca y débil, como un globo desinflado. ¿No? ¿A qué se refiere?, preguntó el juez. Marcos bajó la cabeza, incapaz de levantar la mirada. Retiro la demanda de bienes gananciales, señor juez. Reconozco que los bienes de la casa y su contenido son compartidos. Incluso estoy dispuesto a entregar toda mi parte a mi esposa, como forma de asumir responsabilidad. Javier exhaló un suspiro de alivio. Al menos hoy no se estaban suicidando profesionalmente. Abrí los ojos, sorprendida, y miré a don Alfredo. Él seguía tranquilo. No había expresión de triunfo, solo un pequeño asentimiento, como si aquello fuera lo normal y correcto. Que conste en actas, dijo el juez presidente con firmeza. El señor Marcos entrega todos los bienes a la señora Valeria. Entonces, ¿qué hay de los motivos del divorcio?, preguntó. ¿Sigue usted insistiendo en que la señora Valeria no es digna de acompañarlo? Era una trampa. Si Marcos respondía con razones económicas o sociales, como en su demanda original, se vería terrible ante los ojos de don Alfredo. Marcos negó con la cabeza. Lágrimas de frustración y vergüenza cayeron sobre la mesa. No, señor juez, dijo. Esa razón no es relevante. Yo estuve mal. No supe ser un buen esposo. Quiero el divorcio porque ya no soy digno de ella. Un aire de emoción contenida recorrió la sala. Aunque basada en miedo, su confesión sonaba honesta. Era la primera vez que admitía su error, aunque obligado por las circunstancias. De repente, don Alfredo levantó un poco su mano derecha. Señor juez, ¿podría hablar un momento como acompañante de la demandada? El juez presidente asintió de inmediato con respeto. Por favor, profesor, este estrado es suyo, dijo. Don Alfredo permaneció sentado, pero su voz llenó la sala. No miraba al juez, sino al perfil de Marcos, que estaba agachado. La ley fue hecha para humanizar a los humanos, hijo Marcos, dijo, suave pero penetrante. Tu título de licenciado y tu traje caro no valen nada si los usas para oprimir a la persona que una vez entregó su vida por ti. Hoy pierdes a tu esposa, pero al menos salvaste lo que queda de tu conciencia al decir la verdad hace un momento, dijo don Alfredo con voz firme pero serena. No repitas este error nunca más. Sé un abogado que defiende la verdad, no la codicia. Marcos sollozaba en silencio, sus hombros temblando. Aquellas palabras eran un golpe, y al mismo tiempo, el último consejo de alguien a quien había idolatrado y luego decepcionado. La vergüenza que sentía quedaría marcada para siempre, como una pesadilla imposible de olvidar. Gracias, profesor, susurró el juez presidente, apenas audible. Muy bien. Dado que el demandante ha reconocido su error y entregado los derechos sobre los bienes, y ambas partes están de acuerdo en separarse, la Corte procederá a leer la sentencia de inmediato. Escuchaba cada palabra con el corazón encogido, mezcla de alivio, tristeza y liberación. No iba a quedar empobrecida ni humillada. Por el contrario, veía a mi esposo, el mismo hombre soberbio, derrumbarse por completo ante su propio error. Cuando el martillo golpeó 3 veces, marcando la sentencia de divorcio, sentí como si una carga enorme, de miles de toneladas, se levantara de mis hombros. Volteé hacia don Alfredo, viendo su rostro sereno. Gracias, señor, susurré, con los ojos llenos de lágrimas. Usted no solo me ayudó en el autobús, salvó mi vida. Don Alfredo sonrió y dio palmaditas suaves sobre el dorso de mi mano. No fui yo, hija, dijo. Fue tu bondad la que te salvó. Yo solo fui un instrumento. Al otro lado de la mesa, Marcos se levantó lentamente, sin atreverse a mirarnos. Saludó al juez con la mano temblorosa y salió apresuradamente de la sala, seguido a trompicones por Javier. Se iba cargando una derrota rotunda y una humillación que perseguiría su carrera para siempre. Yo permanecí sentada, erguida,
lista para recibir el próximo capítulo de mi vida con la cabeza alta. La audiencia había terminado, y la victoria había sido para la honestidad. La puerta de la sala se cerró detrás de mí, dejando todo el pasado amargo dentro. El aire del corredor se sentía más fresco, como si mi pecho finalmente pudiera respirar. Ya no era la esposa invisible de un abogado arrogante, ahora era una mujer libre, dueña de sus derechos, su dignidad y su casa, fruto de su propio esfuerzo. «Ya estás tranquila, hija», dijo la voz grave y suave a mi lado. Volteé. Don Alfredo sonreía cálidamente. El aura imponente que había mostrado frente a Marcos y los jueces se había desvanecido, dejando al anciano paternal y amable que había conocido en el autobús. «Muy tranquila, señor», dije, honestamente, con lágrimas en los ojos. Siento como si me hubieran quitado una piedra enorme de la espalda. No sé cómo agradecerle, si usted no hubiera estado. Tal vez habría salido de aquí sin nada más que la ropa que traigo puesta. No tienes que agradecerme, Valeria, respondió don Alfredo mientras mirábamos el patio soleado del juzgado. Tu victoria hoy no es gracias a mí, sino a la sinceridad de tu propio corazón. Dios es el gran director de todo. Él arregló el guión para que tomáramos el mismo autobús, para que me ayudaras y yo pudiera devolverte el favor. Así es como Dios abraza a quienes están en problemas. Al llegar al vestíbulo, un elegante sedán negro esperaba. Mucho más lujoso que el de Marcos. Un chofer impecable se apresuró a abrir la puerta trasera. Don Alfredo se detuvo antes de subir, buscó en su bolsillo y sacó una tarjeta sencilla, color marfil, con letras doradas en relieve. Solo un nombre y un número personal. Guarda esto, dijo, entregándomela. Tu casa está segura, pero la vida sigue. Si necesitas trabajo o ayuda legal, llama a este número. Mi oficina siempre estará abierta para gente honesta como tú. Tomé la tarjeta con manos temblorosas, me incliné y besé el dorso de su mano como una hija a su padre. Gracias, señor. Que tenga salud y larga vida, dije. Don Alfredo dio una palmadita en mi hombro y añadió. Nunca lamentes esta separación. No llores por ese hombre. Tú no perdiste nada, él es quien perdió, al dejar ir una joya para perseguir piedras. Recuperaste tu dignidad. Vuelve a casa con la cabeza en alto. Decora tu hogar, cocina tu comida favorita, empieza una vida feliz. Asentí con firmeza. Lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Sí, señor. Recordaré sus palabras. Don Alfredo sonrió ampliamente y subió a su lujoso auto. La ventana bajó lentamente, mostrando su gesto de despedida antes de que el vehículo se alejara por la ciudad bulliciosa, llevándose consigo la leyenda viva del derecho. Después de que don Alfredo se marchó, me quedé sola en la banqueta. Pero, curiosamente, no me sentía vacía ni abandonada, más bien, me sentía completa. Observé la calle y vi pasar nuevamente el autobús urbano que había tomado esa mañana, dejando detrás de sí su característico humo negro. Ese mismo autobús viejo, que antes había considerado un símbolo de mi pobreza, había sido, en realidad, la carroza que me llevó hacia la justicia. Levanté la vista y me encontré con un cielo azul, despejado y brillante. El sol, intenso pero cálido, bañaba la ciudad con su luz. Toqué el bolsillo de mi vestido y sentí la textura de la tarjeta de presentación que me dio don Alfredo y de las llaves de la casa, que ahora, legalmente, eran completamente mías. Ya no había miedo, ni inseguridad, ni esa sensación de inferioridad que me acompañaba antes. Marcos podía tener su dinero, sus trajes caros y su apariencia impecable, pero yo tenía algo que no se compra con nada, valentía y una conciencia limpia. Una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro, la más auténtica que había tenido en todo un año. Caminé con paso ligero hacia la parada de autobús, lista para regresar a mi hogar, a mi castillo, y empezar un nuevo capítulo en mi vida. Hoy aprendí que la bondad, por pequeña que parezca, nunca es en vano. La justicia había encontrado su camino, llegando justo a tiempo antes del atardecer. Moraleja, la bondad y los buenos modales son una inversión que nunca falla. Nunca subestimes a alguien por su apariencia, y nunca tengas miedo de actuar correctamente, aunque tú mismo estés enfrentando dificultades. Al final, la integridad y la sinceridad del corazón siempre superarán a la soberbia y a los cargos más altos.
Dios nunca olvida las acciones de sus hijos. Y ahora te pregunto a ti que estás leyendo esto, ¿qué habrías hecho en el lugar de Valeria? ¿Alguna vez alguien te sorprendió con su bondad cuando menos lo esperabas? Cuéntamelo, me encanta leer sus historias. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y sobre cómo el karma siempre llega, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Y, sobre todo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite hoy.